Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 27 de abril del 2026, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Veía a meteorología que informaba que íbamos a tener un clima soleado a nivel del país, gracias a Dios, porque los desastres y las lluvias por allá por la parte norte, Puerto Plata, ahí veía Altamira, Santiago inundado, agua por un tubo realmente, muchos daños materiales, también pérdidas de vidas humanas, y toda la zona de la línea, el noroeste por allá arriba, sí, noroeste, Puerto Plata, Montecristi, toda esa zona ha sido muy afectada. Yo veía ahí en Altamira, el río, el puente, los otros días que se fue y ha tenido prácticamente 2 semanas de embates. Pero hay que estar pendiente, por supuesto, de las informaciones de las autoridades. El presidente habló de que iba a ir en ayuda y es correcto, eso tiene el Estado que ir y prestar asistencia a esas personas afectadas de diversas maneras. Bueno, ¿qué más tenemos? A nivel internacional, pues el tema obligado es el intento de... Bueno, el loco es el señor ese que se metió ahí a un hotel en donde se estaba celebrando la cena de gala de los corresponsales periodísticos de la Casa Blanca con la presencia del presidente Trump y de todos sus funcionariados. Y apareció un tipo que se metió, quería entrar para allá, se entró armado con objetivos, obviamente, según manifiesto que ahorita lo comentaremos, criminales definitivamente, pero decir que fue un atentado al presidente, pues no fue al presidente, ahí había muchísimas personas y el tipo ni siquiera logró pasar. Es como que aquí en Palacio, en la garita, un tipo cruce la garita y obviamente lo van a detener. El tipo se metió, obviamente hay problemas que detectar. Un loco, como decía el propio presidente de Trump, decía eso. Porque una persona cuerda, normal, en sus 5 sentidos, como decimos nosotros, no hace esa locura, pues tú no vas a lograr cruzar por ahí. Y después que cruce, ¿para dónde vas a coger? ¿Y cuántos perímetros de seguridad y cuántos chequeos hay? Y para tú entrar ahí necesitas una autorización. ¿Cómo pensaba él que iba a cruzar por ahí? Solo una locura. Un aloqueteado, pero esa es la noticia. Hay miles de conjeturas al respecto. Nosotros no tenemos base para decir A, B o C. Uno simplemente por el sentido común, al principio no le llega la información y dice, pero eso no hay manera de que llegara ni siquiera al piso en donde estaban, que creo que eran 2 pisos, qué sé yo, donde fuera, si arriba o abajo. No había modo ni manera de que esa persona pudiera avanzar ni siquiera de la entrada donde cruzó. Bueno, pero hay muchas conjeturas al respecto, como les digo. Por supuesto, el apoyo de toda la comunidad internacional. El presidente Abinader dijo contra el intento de atentado. No se sabe ni siquiera fue lo que pasó ahí, porque en definitiva eso fue un intento ahí las acusaciones son de entrar con armas públicas a un edificio federal y de portar armas, qué sé yo, con intento de criminoso, algo así. Creo que fueron las 2 cosas que oí que decían. Pero obviamente esa es una de las noticias más relevantes del fin de semana. Esa cena de gala, estaba en comentarios que veía como un poco deslucida. Al presidente no le gusta, al Trump, porque bregar con los periodistas porque él los acaba, ¿verdad? Además le gusta con lo que le hablan bien de él. Y a los que no, le dijo, a una periodista le dijo puerquita, al otro, está como un Hipólito aquí que le decía monito a la gente y de todo cuando quería salir de ellos. Bueno,
El punto es que normalmente esa es una actividad de distensión, de pasarla bien, de disfrutar, y por lo general quienes animan esa actividad son comediantes americanos y hacen chistes a costa del presidente, de los invitados y de todo el mundo. Lo que hacen los comediantes en Estados Unidos, que no tienen empacho en decir lo que sea. Pues Trump no quiso, dijo que no, y organizó su cosa, y lo que iba era un mentalista, como que te dicen, pienso un número, una vaina ahí, parece así, para decirlo de alguna manera, que yo ni sé lo que es eso. Y el tipo adivina, pero no era un Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, que no quiere saber. Trump de ellos ha tratado hasta que lo saquen de los programas. Con uno le salió, con el otro no. Pero entonces, en esta ocasión, las críticas eran de esa manera del presidente Trump manejarse, de que era un mentalista lo que iban a llevar, un adivinador ahí. Adivinador, que no es lo mismo, que verdad, para evitarse que se mofaran de él en el stage, en el escenario, o como hicieran chiste a costa de todo el mundo, pero de él no se puede hacer. Y obviamente ya eso le quitaba un poco de lucidez, y entonces sucede ese caso que le puso un poquito de pimienta. Mire cómo estamos hablando todo el mundo de algo que no pasó ni siquiera de ser un... Como cuando agarran en la Casa Blanca, a cada rato agarran un loco con un arma ahí que quería subir por las rejas de la Casa Blanca. Eso lo vemos a cada rato en la prensa. Verdaderamente, mira, me llegó rápido eso. Así mismo pasó aquí. Es casi lo mismo, pero es un tema que tenemos que comentarlo. Ahorita lo vamos a desglosar. Bueno, eso es lo que pasó. Otra información interesante a nivel internacional fue la suspensión de la negociación, porque Trump había dicho, ustedes saben que él suspendí ahora sin tiempo indefinido porque me lo pidió Pakistán. Hice tal cosa porque me lo solicitó, me rogaron, nos están llamando, quieren negociar con nosotros. Y los iraníes dicen, pero que señor, ¿qué es lo que está hablando? Si nosotros no hemos dicho nada de eso. Pero lo de él, yo digo que más que lograr algo en una negociación, es el aspaviento de que se logró. Más que el hecho, la forma, la pomposidad, lo fastuoso. Yo hice la mejor negociación, aunque los números digan totalmente lo contrario, porque él pone la narrativa. A él no le importa en la práctica, cuando los negociadores han estado logrando puntos avanzados, él suelta una por allá y entonces se echa todo para atrás. Bueno, se le había dicho que Irán estaba, bueno, loco por negociar, que no, cayéndose, rogando por negociar. Irán para nada. Iban a renovar las negociaciones el viernes. Irán ni caso se hizo de eso. Entonces después informó, porque a él no tenía prisa con eso, mandaba que el sábado iba la delegación para Pakistán. Los iraníes fueron, el ministro de Relaciones Exteriores entregó su posición, lo que ellos han estado pidiendo, que se acabe la guerra. Primero se acuerda que era que incluyeran al Líbano, a Hezbollah. Al final están negociando por otro lado. Y se fue. Y tuvo Trump que cancelar, o sea, ordenó la cancelación de los delegados que iban ahí, que eran J.D. Vance, Witkoff y el Kushner, el suegro. Porque los iraníes nada más entregaron su papel y dijo, esas son las condiciones de nosotros. Y el bloqueo sigue y todo sigue, y el petróleo para arriba, y eso ya lo vimos el viernes. Entonces no es, para que ustedes vayan viendo, que no es como él dice. Si ellos quisieran negociar, pues estuvieran ahí, hubieran esperado, ni siquiera se fueron. Entonces tuvo que cancelar el viaje que iban, si iban se devolvieron o lo que fuere. Estamos en las mismas condiciones originales. El bloqueo del estrecho de Hormuz, más otro bloqueo, una especie de cuarentena que le ha establecido Estados Unidos. O sea, pero seguimos en las mismas. Si el objetivo era que abrieran el estrecho, ahora está más cerrado de la cuenta. Y sigue lo mismo. Pues, tú me coges 2 barcos y yo cojo 2 barcos.
como lo demostraron los iraníes. Entonces no es verdad que ellos están tan destruidos, que no tienen de nada, que están en el suelo, que lo destruimos. El problema es que lo operativo y táctico, eso ya en términos militares, lo operativo y lo táctico no es comparable a los objetivos estratégicos, porque desde el principio, cuando hablamos de una guerra asimétrica, era que había uno con mucho poder y otros con muy poco poder, o los poderes no eran equivalentes simplemente. Por eso decimos lo de asimétrica. Y la posibilidad de Irán enfrentar a los Estados Unidos es complicando la situación a nivel internacional, el precio del petróleo, bloqueando el paso de esos buques por ahí, y esa es su carta la que está jugando. Y cuando él dice que no tengo prisa, sí debiera tenerla, porque cada día que pasa complica más el panorama y la situación económica de Estados Unidos, del mundo entero, porque al principio el propio Trump, sin entender bien lo que estaba manejando, decía, no hay problema, nosotros nos sacamos petróleo por ahí. Pues claro, pero el petróleo es un bien global que se valoriza en términos universales. Es el precio que vale para ti, para mí, para cualquiera, y con esos índices es que se negocian. Entonces, obviamente, después ha ido entendiendo y por eso entonces nos conviene que esté cerrado porque las compañías americanas se van a llenar de dinero. Ahí tengo yo unos datos ahorita para decirles cuánto se van a llenar las compañías, pero eso no llega al pueblo. Que esas compañías se hagan millonarias, eso no baja el galón de gasolina, que está a $4 promedio. Y obviamente por eso los índices de aprobación del presidente Trump rondan el 30-32%. El más bajo de cual presidente alguno desde la época de George Bush, en las finales de la guerra de Irak. No al principio, que tenía 70 cuando arrancó. Pero fue así, al suelo. El desastre que se armó ahí, que dio después lo de los ISIS y todo eso, de los califatos y ese tipo de cosas. Bueno, pero eso lo vamos a ver ahora en unos instantes, un poquito más detallado. Pero aquí hay unas informaciones que son como interesantes para comentarlas, porque tienen que ver con asuntos judiciales que están sucediendo. A Jean Alain le dieron un permiso para que fuera en el exterior, volvió, tiene su juicio, ese está en proceso. A un señor acaban de arrestar, un ex auxiliar de SENASA de autorizaciones, que no sé por qué no estaba arrestado, si estaba en el expediente, pero este tiene que ver con aquellos 41 millones que fue lo primero que sonó. Dice que iba a viajar al exterior, iba a Boston, el señor Guzmán Vázquez, Ángel Luis. Está involucrado, según la Procuraduría, y solicitaron hasta 18 meses de prisión preventiva, y porque puede desaparecer pruebas, datos. Digo, pero ahora es que Procuraduría pide prisión porque él se iba ahí. Si no lo hubieran detenido en aeropuerto, no piden nada. Entonces usted ve esas como incongruencias, ¿no? Llaman la atención. Si vas, ¿por qué estás pidiendo? Lo detuvieron se iba el viernes por el aeropuerto para Boston. Tenía impedimento de salida. Si tenía impedimento de salida, no podía salir. Si no tenía impedimento de salida, entonces, pero nada, lo agarraron porque se iba. Ese estuvo desde el 21 hasta el 25, en SENASA hasta el 22, y desde las autorizaciones, pero son 41 milloncitos de pesos. De lo que se está hablando en realidad, de lo otro, de lo que se dijo de SENASA 2.0, todavía no hemos vuelto a oír más nada de eso. Los que están en arresto domiciliario siguen en su arresto domiciliario y los presos están. Pero a mí me extraña que en este caso dice que los fiscales dicen que tiene la posibilidad de afectar la investigación, ya que puede destruir, modificar, ocultar, suprimir y pero eso lo podía haber hecho antes de montarse en ese avión e irse. Porque si no lo dejaron ir, perfecto, pero ya no tiene. ¿Cuál es el show de ponerle 18 meses de prisión y de que declarar la tramitación compleja? Pues si era así, debieron meterlo preso desde el principio junto con todos los otros, ¿o no?
A veces esto es mucha espuma y poco chocolate. Pero otra cosa que llama la atención, como le dije, son de los asuntos judiciales, es que un exteniente que el 15 lo apresaron en el aeropuerto, manejaba una red con dominicanos y venezolanos o algo así, y al final lo condenaron a lo máximo aquí. Yo nunca había visto que fuera de crímenes y cosas condenaran a nadie por 30 años y por narco. Bueno, el señor el Lluveres, Hans Lluveres, un exteniente, estaba en la cárcel de San Luis y lo condenaron a 30 años, tenían que llevarlo a Najayo, creo que era, y el señor dice que se quitó la vida el viernes en la noche, el sábado en la noche, en la cárcel. Todo eso es como que extraño, la gente no anda matándose así, ¿verdad? Y en la cárcel menos. Y más un tipo que bregaba ahí, que le echaron porque lo que... coordinaba una estructura criminal integrada por dominicanos y venezolanos. Los hechos se remontan al 17 de marzo del 15. Un poco extraño, ¿no? Pero nada más podemos decir eso porque obviamente nos parece extraño. Pero las autoridades debieran, aunque aquí todo pasa y todo queda, como dice John Manuel, y nunca sabemos nada de las cosas, todo queda en nebulosa. Otra situación judicial, el caso Intran, Hugo Vera, Jochi Gómez ha tronado, ha dicho de todo en esos tribunales. Bueno, al que le pique que se rasque. El tribunal se reservó el fallo para el martes a partir de las 9 de la mañana. Está en fase preliminar, dice la Procuraduría, que probó con pruebas contundentes la corrupción que hubo. Dice Jochi Gómez que eso es todo su invento, que él lo hizo más inversión que la que del dinero que le dieron. Todo eso está muy complicado. Él ha hablado de muchas personas, ha involucrado mucha gente de altura, de alto nivel en el gobierno. Dicen que querían quedarse con lo mío y no me doblegué, ni se lo permití. Por eso solo les quedó la opción de utilizar este ministerio público. Él dice que es una persecución y que lo que querían era quedarse con su patrimonio y el proyecto, los beneficios del proyecto, y él involucra y habla y dice que están fulano, sutano. Bueno, eso está en la justicia. Eso está en la justicia. Son temas que están candentes, que las autoridades tienen que darle seguimiento y ver a dónde llega todo. Yo entiendo que irá a juicio ese caso. Pero deben oírse todas las campanas. Bien. Miren, hay una información de hoy. El presidente Fernández daba ayer en una reunión que sostenía con profesores, y ustedes saben que hay elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y había un grupo de profesor magisterial que tuvo una reunión, una actividad organizativa con la Fuerza del Pueblo, de apoyo a no sé si a las candidaturas o algo por ese estilo. Y Leonel Fernández se refirió al tema de la fusión de MESID y MINER, el Ministerio de Educación, Ciencia de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Educación y el de Ciencia y Tecnología. Yo aquí he sido un abanderado de que eso es un despropósito, que eso debió quedarse como está. Han puesto al profesor Rafael Santos, ha empezado a hacer un periplo y dice que no, ya eso de la fusión, que una reforma que se va a hacer. Yo lo veo muy diferente la situación que como estaba al principio, que yo argumenté desde el inicio, porque esto salió al unísono con lo de la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. ¿Se recuerdan? Que todo provenía como parte del intento de legitimación del paquete fiscal, acto de modernización. Cuando estaba Jochi Vicente en Hacienda, que fue el paquete fiscal que el gobierno intentó someter, que tuvo que echarlo para atrás.
Y esto era un argumento de que se iban a ahorrar 25.000 millones por allí, 25 por aquí, y bueno, y como nos vamos a ahorrar todo esto, estamos haciendo, pero nada de eso era verdad. Y además, yo decía, bueno, pero si eso era para justificar el paquete fiscal se retiró porque era un esperpento, un desastre, un tollo de marca mayor, y gracias a Dios el presidente que lo sometió, lo retiró ante la repulsa que obtuvo de toda la ciudadanía. Decía, esto se quedó, esta coletilla, esta cola, que no era más que una narrativa justificativa de aquello. Entonces resulta que nos inventamos la narrativa y entonces también no la hemos creído, que como esto va a reducirlo, a generar ahorros, conviene, un tollo. Vas a dañar algo que funciona con algo que no está funcionando, en lugar de ocuparte de lo que no está funcionando y darle otro nivel a lo que sí que está funcionando, que es el MESID. Bueno, entonces nosotros esa parte la hemos analizado bastante y decía, y usaba la frase que, presidente, los dos que no sabemos de eso somos usted y yo, que no hemos dado clases ni de karate, no hemos sido profesores, no hemos sido nada de eso, ¿verdad? Pero hemos pasado por muchas universidades, perfecto. Pero todo el que ha sido profesor, decano, especialista, conocedor de esos temas, todo el mundo se ha opuesto. Entonces, usted que siempre ha retrocedido, que ha echado para atrás, que ha reculeado, como se dice, en este caso no siguió. Bueno, quitó al ministro que está ahí, ha puesto a Rafael Santos, se le está dando como que otro cariz al asunto. Entonces, yo siempre he sido un abanderado de que eso es un desastre, eso no debe ser. Leonel Fernández, que fue profesor y es una persona ligada a la academia, muy ligada a la academia, con mucha visión, con conocimientos profundos de educación y dedicado a eso, es una de sus hobbies, de sus virtudes, de las cosas que le engrandecen. Dice Leonel Fernández que rechaza cualquier intento de fusionar MESID. El presidente de la Fuerza del Pueblo rechazó de manera categórica cualquier intento de fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, con el Ministerio de Educación. Dice que a nosotros, o sea, a su partido, a su gobierno, a nosotros jamás se nos ocurriría ni siquiera pensar que se pueda fusionar el MESID con el Ministerio de Educación, porque son áreas muy disímiles, muy diferentes. Ahorita les voy a dar datos ahorita sobre lo de inteligencia artificial, cómo está avanzando el mundo, que es un mensaje de los que yo mando aquí, cómo ya hay carreras que trate de que no se estudien, que se cambien los currículos, que la currícula se cambie, porque ya eso no le va a servir a nadie para nada. Entonces, en una situación de un mundo tan cambiante, lo que se debe fortalecer las universidades y fortalecer al MESID y ocuparse de lo pedestre, de lo esencial, de lo básico, para que esos niños nuestros aprendan a leer y escribir y a interpretar lo que leen y salgan buenos profesionales, buenos bachilleres que puedan estudiar carreras técnicas en politécnicos, en las universidades, las carreras de futuro, STEM, con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. De eso se trata. Bueno, entonces el gobierno creó esa narrativa, se la creyó y siguió dándole con ese lío, hasta mandaron al Congreso la cosa esa. Gracias a Dios que creo que se ha detenido. Dijo el presidente Fernández que una decisión de esa naturaleza, del intento de fusión, refleja un desconocimiento del sistema educativo y podría agravar las debilidades ya existentes, diagnosticadas y detectadas, que sabemos cuáles son.
Y recuérdese que el presidente Fernández fue de las personas mal interpretado que cuando se oponía a lo del 4% de educación, dijo, el problema no es darle dinero, le podemos dar 6. El problema es la eficiencia y para qué se va a usar ese dinero. Míralo ahí, 4% de educación y no hemos avanzado nada, hemos ido como el cangrejo. Entonces, dice Leonel Fernández que, por ejemplo, en el caso de las universidades, la revolución de la universidad en este siglo es la revolución del conocimiento. Y a eso aspiramos, a que la UAS, que era una actividad con profesores de la UAS, a que la UAS junto a otras entidades lidere, otras universidades, lidere esa transformación para convertir la República Dominicana en una sociedad y economía de conocimientos. Una sociedad del conocimiento apoyada en centros académicos y de investigación. Pero no vamos a dañar lo que está bien mezclándolo con algo que está totalmente en bancarrota técnica, profesional, diríamos, que es el Ministerio de Educación, que eso es lo que tenemos que levantarlo, restaurarlo, recuperarlo, para beneficio de nuestros niños. Hay que hacer un trabajo con la ADP, con los profesores, pero si esto está funcionando, si esto tiene otra área de incidencia, entonces no vengamos con ese invento. Y dice él claramente, dice, a nosotros no se nos hubiera ni siquiera pasado por la mente hacer eso. Esta decisión refleja un desconocimiento del sistema educativo. Como yo le decía al presidente, todas las personas que tienen un poquito de conocimiento, o mucho, o han sido rectores y realmente conocen de esto, se han opuesto a esa fusión. ¿Por qué seguir con ella? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sentido tiene? Ninguno, ninguno. Bien, miren, señores, hay una huelga anunciada en San Juan de la Maguana, mi lar nativo, por hay una protesta por una mina, la mina de Romero, que está por ahí por la sierra, la montaña, y la población está totalmente en contra, la población, porque entienden que eso va a afectar las aguas. Se habla del estudio medioambiental, también están en desacuerdo, o sea, no tienen confianza de las propias autoridades. Ayer se refirió, hoy hay una huelga, están en huelga ahora mismo, en San Francisco también había una huelga, pero eso está la cosa. La vicepresidenta, no, vi Raquel, pero no es la vicepresidenta, esta es la esposa del presidente, doña Raquel Arbaje, que es de las Matas de Farfán, una comunidad cercana a San Juan. Dice que esperan del estudio ambiental para ponderar la explotación, que todavía no hay nada definido. Si fuese factible se discutiría, ya que aparentemente es un túnel soterrado en la explotación, pero los sanjuaneros alegan que eso puede afectar las aguas de la presa y aguas abajo del río San Juan. Y San Juan, el Granero del Sur, es una comunidad laboriosa, agrícola, netamente agrícola, que obviamente tiene muchísimos encantos naturales y se sienten preocupados y es una situación muy difícil. Dice ella, yo al igual que tú, a una periodista, estoy asustada pensando que sería algo deplorable para el medio ambiente. Y como matera de las Matas de Farfán, pregunté y le dijeron que no, que eso está pendiente del estudio medioambiental. La Academia de Ciencias se ha referido al tema, los ambientalistas, a veces en esto hay un poco de fanatismo o de fundamentalismo, pero también es que los precedentes en muchas comunidades mineras son y han sido funestos, y la gente tiene resquemor, la gente tiene temor. Por ejemplo, ha salido con una campaña, la empresa se llama Gold Quest, Gold es oro. Dice que ellos llevan 24 años intentando explotar en San Juan esa mina, pero que hay un rechazo comunitario, lo cual es cierto.
Ellos alegan que la operación será sostenible, que la explotación de la mina durará 8 años, y los sanjuaneros dicen, bueno, ¿y al año 9 qué? ¿Con qué me quedo? ¿Qué el daño? Ese es el problema. Actualmente se desarrollan los estudios de impacto ambiental. El estudio debe decir si tiene daño o no al medio ambiente, qué tipo de daño, qué tipo de mitigación habría que hacer. Por consiguiente, dar por adelantado de que no tiene ningún impacto medioambiental dañino también sería extemporáneo. O sea, sería extemporáneo tanto decir que tiene como decir que no tiene, hasta que el estudio no salga. He oído comentarios que se refieren que tampoco es que no hay confianza, que las compañías como que se contratan la van, como decimos para allá. Es verdad, es mentira. Yo no he querido referirme a ese tema porque no dispongo de información fidedigna al respecto. La población se opone, la mayoría de la población. Gold Quest piden ser escuchados, dicen que no están realizando explotación, que dicen ellos que según una encuesta el 50% de los sanjuaneros está de acuerdo. A mí no me parece, a mí me parece que todo lo contrario. Y que un 20% está indeciso y que solo un 30% está en contra. A mí no me parece que eso sea así. Pero esa es su opinión, yo estoy compartiéndola. Dicen que es un proyecto de subterráneo, una mina, que no se va a usar cianuro ni mercurio, que no va a tener presas de cola como la de aquí de la Barrick, de Cotuí, de la Rosario, que tenía unas presas de colas en donde se lavaban los minerales y se sacaban, se les traían el oro, pero la gente no ha comprado o ellos no han sabido explicar de manera convincente. Entonces, cuando tú ves que hablan de que una inversión de 11 millones de dólares en la cuenca media, que el impacto medio económico va a ser de una inversión superior a los 400 millones de dólares, pero que de ahí va a generar esos 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales al gobierno, que a la comunidad le toca, gracias, un 5%, pero que ellos le van a dar un 8% adicional. Cuando tú oyes ese tipo de cosas, hay un refrán que dice aquí, muy típico del dominicano, una de esas frases, dice, tanta amabilidad me confunde. No es que esté mal ni que esté bien, simplemente como de que diría alguien, este me está comprando porque me va a dar un 8% más, adicional al 5% que correspondería, que tendría que dársele al Estado y distribuirlo entre la comunidad. El problema de la gente de San Juan es que dicen que nosotros queremos el agua, no queremos oro. Un oro que se va, un oro que se lleva y después se quedan los problemas medioambientales. Y la comunidad aspira a vivir más de 8 años, que va a generar 6.000 empleos, que va a generar 1.000 millones de dólares para el Estado, que va a generar 3.500 millones de dólares de importación. Todo eso está muy bien, pero la población no lo ha comprado. La población está escéptica. Y independientemente de que esos números, definitivamente, si van a sacar esas tantas onzas de oro de ahí al precio que está, si va a generar 3.500 millones y le va a pagar, no sé, la parte que corresponde al Estado, es 1.000 millones, dicen ellos, en ingresos fiscales para el Estado, y el 5, y ellos van a dar un 8 adicional, que eso equivaldría a 328 millones de dólares adicionales para el desarrollo de San Juan. Eso está muy bien, está muy bonito, pero como quiera, la población dice, en el largo plazo, es lo que alegan, no han comprado los argumentos de la compañía. Las propias autoridades no han sido capaces de explicar convincentemente las bonanzas, o quizás se han presentado las bonanzas y con las bonanzas nadie está en desacuerdo.
porque si es oro, imagínate tú, a 5.000 que esté el oro, o sea, va a dar mucho dinero. Pero ¿cuál es el daño que eso va a generar? Aguas arriba, la presa, esa zona, aunque la empresa alega que no va a haber ese tal daño. Y eso tendría que demostrársele a la población. Hay que hacer el estudio, y el estudio que están en proceso tendría que tener la legitimidad, la credibilidad para la población de que es un estudio imparcial e independiente. Se habla de un estudio que estratégico, medioambiental, no sé en qué consiste, pero que ellos estarían dispuestos. Bueno, yo lo que entiendo, y como hay una huelga, y ahí veo a la primera dama refiriéndose, y a la empresa haciendo esa campaña, y oía comentarios de los matutinos también refiriéndose al tema, que me parece que es como quiera que sea, es extemporáneo referirse a los daños, decir que no tiene impacto medioambiental negativo o muy negativo o desastroso, porque no hay estudio. El estudio aún no está. ¿Cómo entonces determinar de dónde se saca que no va a tener tal impacto? Por igual, ¿de dónde se saca que va a tener tal impacto? Entonces, habría que esperar que se haga el estudio para saber con certeza, pero tiene que ser un estudio que goce de la credibilidad de la población, porque si la población no cree en ese estudio, porque el papel aguanta todo también. Yo les comenté en alguna ocasión que una de mis primeras funciones importantes en el Estado fue asistir a un especialista del PNUD para la explotación de los rosarios de la mina, y antes de que fuera Barry, después fue como otra, fue que la primera, una. Bueno, y era mediante tostación, y eso generaba ácido sulfúrico. El presidente Balaguer rechazó ese proyecto entonces por las implicaciones que tenía en la bahía de Samaná. Por ahí era que habría que exportar eso, se podría producir lo que está pasando allá en Qatar, que sí que se podría producir fertilizantes y eso, pero si hubiera un derrame en la zona, en la bahía, eso es una área tan protegida y tan crítica para nosotros, que el presidente Balaguer dijo que no, olvídese de eso, y 20 años después apareció otra tecnología, y eso es lo que está pasando ahora mismo en la barria. Bueno, hasta ahí lo dejo con ese tema. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.